Asesinan a mototaxista de 6 disparos. Ángel Aguilar, de 46 años, perdió la vida la mañana de ayer luego de recibir 6 impactos de bala cuando se opuso a ser despojado de su moto. Así están las cosas en nuestro país. Mató a su amigo, otro titular, por 1.500 bolívares. Familiares de Gerson Vicente Roque, de 41 años, lamentaron que un amigo de este le causara la muerte por 1.500 bolívares en efectivo. Eso le costó la vida a Gerson Vicente Roque. Así agredieron a Patricia de Ceballos en el Palacio de Justicia. Patricia de Ceballos, junto a la defensa de Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, fueron agredidos a las afueras del Palacio de Justicia cuando intentaban ingresar para participar en la audiencia. Fueron agredidos. ¿Por qué son agredidos? Ya le vamos a preguntar a Pedro qué es lo que ocurre en términos sociales dentro del país, que han notado ellos en ese trabajo internacional, cuando llega sobre todo esa información que es la que hay que presentar en los índices internacionales para que se sepa qué es lo que ocurre en nuestro país. Expresidente uruguayo: Venezuela carece de elementos democráticos. En América Latina hay silencio y complicidad con respecto a la crisis de Venezuela, afirmó el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti. Circulación de billetes llegó a la cifra más alta de la historia. Nunca jamás había habido tantos, pero tantos papelitos de esos de monopolio en Venezuela dándole vuelta, porque es que saben que un papelito de esos de monopolio, los billeticos con los que se juega monopolio, tienen más valor que los billetes venezolanos. Totalmente inorgánico, no significa nada. Por eso ¿cómo se llama? La inflación está en esas cifras desbordadas, y la semana que viene, déjenme decirle, vamos a estar conversando con un economista que nos va a explicar de qué se trata la inflación, a cuánto puede llegar y por qué está ocurriendo. Bueno, la circulación de billetes y monedas llegó al cierre del 13 de marzo del año 2015 a una de las cifras más altas en términos nominales de la historia, al reportar un crecimiento de 72% en un año, y se situó en 850,4 millardos de bolívares. Eso es lo que hay en billetes de la calle. ¿Usted sabe lo que significa eso? Son 850.000 millones de bolívares en las calles, que significan que divídalo entre 200 más o menos, que es el valor del dólar. 200, anda por 200 más o menos, ¿verdad? Ese es más o menos el valor del dólar. ¿200 cuánto? 50. 250. Bueno, divida todo ese billetero en 250 y se va a dar cuenta realmente cuánto significa. Ministerio de Comunicación: ningún medio difundió noticia de secuestro de niños. Bueno, bien. Gobierno debe 817 millones de dólares a compañías navieras internacionales. ¿A quién no le debe el gobierno? Periodista revela cómo los gobiernos pagan a los medios para que falsifiquen noticias. La periodista ganadora del Emmy, Amber Lyon, se ha convertido en una importante whistleblower, así dice aquí, denunciando el aparato de propaganda de los mass media. Lyon renunció a CNN, luego de que su reportaje sobre las atrocidades del régimen de Bahrein no fuera transmitido al aire. Y ella dice que ahí está el billetín Paganini también a los medios. Eso se llama, eso tiene un nombre, ya me voy a acordar cómo se llama, cuando los medios reciben billetes. Palangrismo se llama eso, palangrismo. Gobierno entregó nota de enérgica protesta a los Estados Unidos. El gobierno entregó hoy una nota de enérgica protesta en la sede de la Embajada de Estados Unidos en Caracas por el decreto ejecutivo emitido por Washington el pasado 9 de marzo, en el que se declara a Venezuela como una amenaza para el país del norte. Cumbre de las Américas apoya diálogo entre Venezuela y Estados Unidos. Los venideros 10 y 11 de abril se celebrará en Panamá la Cumbre de las Américas, oportunidad en la que se espera coincidan los presidentes de Venezuela y Estados Unidos, Nicolás Maduro y Barack Obama, respectivamente. Oportunidad en la que el país sede va a intentar que estos dos mandatarios se junten para limar asperezas. Para limar asperezas lo que tiene que ocurrir es que todos los delincuentes estén presos. Alguien tiene que ponerle justicia a todo esto. Digo, esa es mi opinión personal. Agentes de la DEA asistieron a fiestas con prostitutas contratadas por narcos. Eso es una noticia de aquí de los Estados Unidos. Agentes de la DEA antidrogas de Estados Unidos
que se encontraban de servicio en el extranjero asistieron a fiestas de sexo con prostitutas pagadas por carteles de la droga, según apunta un reporte del Departamento de Justicia aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, y es que la vamos a pasar muy bien. Ministerio Público presentará a hombre por homicidio en Prados del Este. El Ministerio Público presentará en las próximas horas a Fernando Antonio Sandoval Hernández, de 23 años, tras estar presuntamente involucrado en el crimen del trabajador del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, Miguel Ángel Torres. Hackean Twitter del presidente Uribe para promocionar video porno. Ah, imagínate tú. Piloto de Germanwings habría terminado con su novia días antes del accidente. Y esa culpa la pagaron 150 inocentes. Destino de América Latina está decidiendo o se está decidiendo en Venezuela, dice el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien afirmó hoy que el destino de América Latina se está decidiendo en Venezuela y consideró fundamental que la región se movilice en apoyo a la resistencia venezolana contra el régimen anarquista por demás del presidente Nicolás Maduro. Mis amigos, ese es el recuento de estas noticias iniciales, las noticias que tenemos en la página principal de yvenoticias.com. Y pues estamos ya listos, sentados aquí con Pedro Vázquez para que conversemos sobre voluntad popular, Pedro, y sobre voluntad popular internacional. Pedro Vázquez es el representante de Voluntad Popular aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Pedro, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación esta noche. Gracias por el espacio, ¿no? Y de nuevo nos encontramos. Nos vimos hace unos cuantos años. Sabemos que siempre has estado allí, pues, dando el espacio a la voz de los venezolanos en el exterior. Estábamos por allá y ahora estamos por acá, pero siempre estamos. Siempre hemos estado. Siempre hemos estado. Pedro, Voluntad Popular, Voluntad Popular, vamos a hablar primero de Voluntad Popular, toda vez que el día lunes dimos el puntapié inicial a este programa y a las transmisiones de Lleve Noticias con la presencia del señor Carlos Vecchio, el coordinador político de Voluntad Popular. Ahora, hoy hemos querido conversar un poco contigo porque la situación de Venezuela se maneja en dos terrenos. Lo que está ocurriendo dentro del país, que es una batalla que se libra de una forma, y lo que está ocurriendo fuera del país, que es una batalla que se libra de otra forma, pero que son dos batallas que van juntas contra un mismo enemigo, o vamos a llamarlo de otra manera, en búsqueda de un mismo objetivo, que es el reencuentro con la democracia para todos los venezolanos. Voluntad Popular Internacional se alimenta de una cantidad de información que viene dentro del país, de situaciones, de acontecimientos, de dramas inclusive, sobre todo en términos de violación de derechos humanos para muchos de los miembros de Voluntad Popular dentro del país. Voluntad Popular Internacional, ¿qué está haciendo? ¿Cuáles son los pasos que hace Voluntad Popular Internacional? ¿A dónde va? ¿A dónde llega? ¿Qué busca? ¿Cómo lo busca? ¿Y qué logra? Bueno, mira, verdaderamente la situación en Venezuela todos sabemos que es complicada, ¿no? Tenemos la inflación más alta de nuestra historia. Tenemos 25.000 muertos todos los años. Es una crisis política, social y económica como nunca. Sabemos que la causa de ese desastre que existe en Venezuela es Nicolás Maduro y que es incapaz de resolver la situación que sucede en Venezuela. Y no es para menos porque verdaderamente no estaba preparado para manejar un país tan complicado, con tantos recursos y con tantas personas que buscan pensar distinto como es Venezuela. Y no tenía verdaderamente la carrera política como para manejar el país. Entonces nosotros en Voluntad Popular Internacional, yo creo que a partir desde el momento que se fundó hace 5 años, poco más de 5 años, siempre hemos llevado la bandera de lo que lleva el nombre del partido, ¿no? Que es Voluntad Popular. Tratar de representar la voluntad de la gente en la calle y tratar de llevar a cualquier esquina del país lo que los venezolanos quieren y lo que buscan, que a la final se interpreta como lo que nosotros llevamos como bandera, que es la mejor Venezuela. Internacionalmente yo creo que tenemos una responsabilidad histórica de desenmascarar lo que, si se puede llamar gobierno, maneja Maduro en Venezuela. En Venezuela existe una campaña mediática muy fuerte desde hace mucho tiempo de tratar de llevar hacia afuera lo que Venezuela no es, y es verdaderamente una imagen de un país que quieren que se perciba democrático, pero realmente
cuando tú tienes un país que los poderes públicos están secuestrados, donde el gobierno maneja todos los poderes públicos, pues no puede ser democrático. No solamente ir a elecciones es democracia, y mucho menos unas elecciones que son manipuladas desde el momento que comienza el proceso electoral. Porque mucha gente dice, bueno, hubo fraude en las elecciones. Yo creo que el fraude en las elecciones viene desde el momento en que comienzan las elecciones, cuando tú utilizas en Venezuela hoy en día el poder del Estado para manipular a las personas a que elijan a un candidato específico. Y en este caso, pues el que maneja el poder electoral es el gobierno. Estoy leyendo una noticia que nos llega a través de un amigo que nos la reporta a través de su Twitter personal. Fíjate lo que dice Pedro. En Yaracuy obligan a todos los empleados públicos, educación, justicia, salud, etcétera, a firmar decreto contra Obama. Eso está ocurriendo en Yaracuy. La fuente es completamente fidedigna a través de quien me está llegando. Y eso es algo que quiero que tú como Voluntad Popular Internacional nos explique. Se está buscando colocar a la sociedad civil en contra de algo que realmente no va a ocurrir, no va a pasar. El régimen le dijo a los venezolanos dentro de Venezuela que iban a ser invadidos por los Estados Unidos. Tú estás en el trabajo internacional, tú has ido N veces a Washington, has ido N veces a Nueva York, has ido N veces a las diferentes instancias, ya sea la corte quiero decir en Costa Rica, o has ido a Europa, has escuchado de primera fuente la situación de Venezuela en las instancias internacionales. Esto que hace el régimen de colocar a un país en resistencia contra algo que va a ocurrir, ¿cómo lo ve Voluntad Popular? ¿Cómo lo ves tú como persona en primer lugar? Como persona que tiene ese conocimiento porque vas a todos esos lugares. ¿Qué recibes tú ahí como feedback? No sé. Yo creo que si vamos un poquitico más atrás, nosotros evaluamos hace unos 2 o 3 años que en Venezuela existe un régimen que, aunque se dice ser socialista, vive como capitalista y controla el gobierno como un comunismo. Entonces es una mezcla de los tres, ¿no? La gente dice, bueno, en Venezuela hay una dictadura. Bueno, yo creo que hay una dictadura, pero es una dictadura a colores, es una dictadura distinta a la dictadura que es tradicional, que se conoce. Es una dictadura, pero hay elecciones, aunque son manipuladas. Hay una dictadura, pero existe poderes públicos, aunque son controlados. Entonces, el gobierno, nosotros evaluamos verdaderamente cómo podíamos nosotros demostrar que teníamos un gobierno forajido, que era un gobierno que era controlado por una cúpula corrupta, que es muy pequeña, déjame decirte, Paul, es muy pequeña esa cúpula corrupta. Hay mucha gente dentro del país que no cree en ese sistema. ¿Cómo podíamos nosotros desenmascarar ese gobierno, esa cúpula corrupta? Y después de una investigación bastante ardua y con diferentes protagonistas, hasta de los medios internacionales, nos dimos cuenta de que todas estas personas verdaderamente lo que buscaban era enriquecerse a sí mismos, utilizando el dinero de los venezolanos. Y así surgió lo que nosotros promovimos, y puedo decir, cuando digo nosotros, digo un grupo de venezolanos, incluyendo Voluntad Popular, no solamente Voluntad Popular, que era buscar la manera de que nosotros podríamos castigar a todos esos delincuentes que han saqueado el país y que se han robado miles de millones de dólares. Y la mejor manera era promoviendo unas sanciones en contra de los delincuentes que han violado los derechos humanos en Venezuela. Por supuesto que el gobierno lo va a cambiar a lo que mejor le convenga. Pero es en contra de los delincuentes, la gente que ha delinquido, no del pueblo, no de la gente. El gobierno comienza una campaña bastante brutal, donde le inyecta mensajes subliminales y muy preparados. Basta ver el Canal 8 en la mañana por 20 minutos para darte cuenta que tienen todo un discurso preparado. He visto panfletos donde le indican a la gente en áreas rurales cómo prepararse en contra de la bomba atómica. O sea, hay una cantidad de mensajes del gobierno para tratar de cambiar estas sanciones hacia Venezuela, cuando verdaderamente las sanciones son a los delincuentes, a ese cogollo delincuente que tiene cuentas y que tiene intereses en países extranjeros, que no pueden comprobar de dónde ellos adquirieron ese dinero. Porque es dinero o del narcotráfico, porque sabemos que es un narcogobierno, o es dinero simplemente de los venezolanos que ellos se enriquecieron a través de ese control de cambio, que lo que hace es verdaderamente crear todo un network de personas que se enriquecen y que viven. Nosotros los vemos. Tú y yo tenemos muchos años viviendo fuera de Venezuela, y vemos aquí en Estados Unidos
personajes del gobierno o que viven del gobierno manejan por las calles del sur de la Florida en Ferraris y tienen apartamentos en Brickell. Y entonces nosotros los vemos y sabemos que son personajes que viven del gobierno y que han vivido de saquear el país. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Nosotros buscamos que esas personas que no pueden comprobar de dónde adquirieron ese dinero, si no es del narcotráfico o de robárselo a los venezolanos, se les confisque ese dinero. No, y que no puedan entrar a Estados Unidos. Y además ellos tienen la cachaza de presentar en televisión, en los medios públicos abiertos, injurias y cosas como que algún político que está en el exilio tiene un Mercedes-Benz del último modelo y una tremenda casa gigantesca en Brickell o una cuestión así, cuando de repente tú los ves aquí que están viendo a ver cómo diablos hacen para sacar $20 por ahí en alguna parte o levantar algún trabajito o ver a ver qué es lo que pueden hacer. Y ese es el caso de muchos de los exiliados que hay aquí, o ya sean políticos o ex policías o gente que estuvo conectada, que está comiéndose lo que se llama un cable, y no solamente aquí sino en cualquier lugar de Latinoamérica o en cualquier país del mundo donde han ido. Vengo llegando de Chile y estoy absolutamente claro y consciente de la situación que tiene la comunidad venezolana que vive en Chile, que salió a Chile pensando salvar la vida, y te digo, ahí la pasan muy difícil. Ahí se pasa difícil. Aquí también se pasa muy difícil. Es que la vida de los venezolanos desplazados, porque verdaderamente sí, los venezolanos, cada vez que usted se encuentra en Venezuela y piensa en irse del país, sea por el bienestar de su familia, o sea por el bienestar propio, sí, o sea buscando una mejor oportunidad, usted ha sido desplazado de su patria. Simplemente porque el gobierno que se encuentra en Venezuela no puede proveer las necesidades básicas como la seguridad, sí, o la alimentación, o tener una casa digna. Eso ha venido pasando en los últimos 15 años en Venezuela. Y tenemos que ser un poquito conscientes. Ha venido pasando por mucho tiempo. Nunca se había agravado como en estos momentos, ¿no? Yo creo que nosotros podemos sentarnos aquí, Paul, y tratar de analizar lo que nosotros vivimos en Venezuela hoy. O analizar de dónde venimos. Y podemos pasar mucho tiempo sacando conclusiones, ¿no? sí. Yo creo que es importante que también nosotros veamos hacia dónde vamos. Ajá. Hacia dónde vamos. Porque yo creo que, y es lamentable, que en Venezuela exista un bloqueo total hacia un sector de venezolanos que no pueden escucharnos, que no tienen el derecho a escucharnos. Tú dices algo muy importante. Eso que estabas nombrando, lo nombró Diosdado Cabello en su programa con El Mazo Dando. Yo recuerdo que él mostró una casa en el sur de la Florida de millones de dólares seguramente, cerca del área de Brickell, y mostró un Mercedes-Benz y decía, aquí vive Carlos Vecchio, y aquí vive, y este es el carro que él maneja, ¿no? Ojalá viviera ahí, ojalá tuviera ese carro. Y nosotros, bueno, hicimos una investigación para saber quién era el dueño. Nos dimos cuenta que era un señor italiano, dueño de una empresa de telares en Italia, que tenía una casa en Brickell. Y conversamos con el señor y en su momento lo desmentimos. Pero el tema no es desmentir al señor. El tema es que no importa lo que tú digas, tú no le llegas a esa gente. Claro que no. Nosotros nos encontramos en estos momentos hablándole a la misma gente que siempre nos escucha. No, nos encontramos hablándole a la misma gente que ya sabe el mensaje que tenemos que decir. Y no estamos haciendo también lo mismo de siempre, tratando de encontrar soluciones nuevas, pero haciendo lo mismo. Sí, el problema es, y yo creo que vamos más allá de eso, el problema es que nosotros no tenemos la capacidad de llegarle a un sector importante de venezolanos que sepan lo que está sucediendo verdaderamente en ese gobierno. Porque el gobierno se ha encargado de secuestrar los medios, se ha encargado de cerrar y crear barreras dentro de un sector que son venezolanos, independientemente de que sean o hayan sido chavistas. Yo creo que hay muy pocos maduristas, por eso es que el Maduro tiene menos del 20% de aceptación, sí. Porque hay muy pocos maduristas, pero hay mucha gente que, si yo diría que en aras de tratar de conseguir un encuentro, hay una cantidad de venezolanos bastante importante que creyeron en Chávez. Muchísimos que hoy son oposición. Muchísimos venezolanos que creyeron que el mensaje que Chávez traía iba verdaderamente a crear un ambiente próspero en Venezuela. Y con todo derecho, por cierto, ¿no? Y Chávez verdaderamente ganó sus elecciones, y ganó varias de las elecciones en las que se presentó. Las primeras las ganó. Exactamente. Okay. ¿Por qué? Porque él primero no tenía el control del CNE en ese entonces, entonces sabemos que él ganó. Y ganó porque él tenía un discurso, que era encontrar lo que nosotros planteamos hoy en día, una mejor Venezuela. Y muchos de esos venezolanos
hoy en día se sienten traicionados. Esos venezolanos se sienten de que ellos compraron un modelo, un sistema que se les vendió, pero que ese modelo no funcionó. Y no hay manera hoy en día de nosotros llegarle a esos venezolanos a explicarles, ok, hay una manera, hay una salida de esta situación en la que te encuentras. Solo son expuestos a lo que ellos pueden percibir y es lo que controla el gobierno. Mis amigos, quiero decirles, si ustedes quieren participar con nosotros, si se encuentran aquí en los Estados Unidos, lo pueden hacer a través del teléfono 786-462-5141. Lo repito, 786-462-5141. Y si usted está en Venezuela, bueno, aquí le tengo la buena noticia, ya se puede comunicar con nosotros también a través de un teléfono local en Caracas, así como lo teníamos aquella vez en aquel lugar, hoy lo tenemos aquí en YB Noticias. El teléfono es el 0212, porque es un teléfono local en Caracas, 335-4314. Facilito, 335-4314. Lo voy a repetir otra vez, ¿sí? 335-4314, teléfono local en Caracas, 0212-335-4314. Si usted quiere comunicarse con nosotros, participar con nosotros, saludar, en fin, interactuar, pues este es el momento, cuando también debo decirles que si usted necesita o quiere, está pensando a través de una inversión, venirse a los Estados Unidos de forma legal, pues hay un programa que se llama EB5, E de España, B de Bolivia o de Bolívar, número 5. Bueno, la gente de EB5 Alert, www.eb5alert, tiene esa opción y la explica muy bien en esa página que le acabo de mencionar, eb5alert.com, para que usted se venga a través de una inversión a vivir legalmente en los Estados Unidos con su residencia. Llega a una residencia fácil y muy rápido. www.eb5alert.com. Y también gracias a los amigos de jlbbusiness.com, JLB Business Enterprise, desarrollo de páginas web, desarrollos comerciales, soporte comercial, operaciones, respaldo, sugerencias, en fin, marketing, advertising, publicidad, todo lo que usted necesite en esos mundos, en esos mercados, pues comuníquese inmediatamente con la gente de JLB Enterprise. La página www.jlb, oye, no sé por qué me está costando tanto, jlbbusiness.com. Bien, nuestro teléfono, lo voy a repetir, en Miami, 786-462-5141, en Caracas, 0212-335-4314. Pedro, hablemos un poquito de voluntad popular internacional. Las últimas 2 o 3 acciones importantes que ha hecho Voluntad Popular Internacional en las diferentes instancias de representación mundial, digamos, ¿no? Bueno, mira, derechos humanos, sobre todo. Nosotros nos hemos enfocado en 2 factores, ¿no? El factor político, porque pensamos que en Venezuela la solución es política, es un encuentro político que tenemos que llevar a la mesa para poder encontrar la solución a este problema. Y nos hemos enfocado en la parte de la violación de los derechos humanos, que es evidente, el caso de Leopoldo López, Daniel Ceballos, supimos lo que pasó ayer, donde a Daniel, pues, uno de los tribunales le da la libertad, otro lo mantiene detenido, sí, y eso cambia en cuestiones de minutos. Sabemos que hay una violación de los derechos humanos importante. Sabemos que La Tumba, por ejemplo, ese sitio macabro que existe en el centro de Caracas, existe, y que ahí se torturan a venezolanos, a muchachos, a jóvenes, independientemente de la edad que tengan. Ellos simplemente por pensar distinto, buscar una mejor Venezuela, pues están detenidos. Entonces hemos llevado esto, yo creo que a un nivel importante, y lo veremos en las próximas semanas cuando vayamos a Panamá, a lo que tiene que ver a la cumbre de la OEA, porque hemos denunciado tanto en todas las Américas, en diferentes instancias de diferentes países, como tú dices, hemos estado en México, en Costa Rica, Carlos Vecchio regresó ayer de Perú, Canadá, ha sido muy importante la participación de Canadá, y algunos países del Caribe, donde hoy en día nos dicen que sí, bueno, ellos están conscientes de lo que sucede en Venezuela, independientemente de que el gobierno con la petrochequera mantenga a esos países, digamos, en su bolsillo, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que, y una de las cosas que es importante que los Estados Unidos creo que está realizando en estos momentos, se está dando cuenta, es que
el voto de esa isla pequeña, de ese pequeño país en el Caribe, cuenta tanto como el de ellos o como el de Canadá. Claro. Y es importante que ese mensaje se lleve a todos esos países. Entonces sí, hemos estado en el Parlamento Europeo, hemos estado en el Parlamento Canadiense, hemos estado, por supuesto, un lobby muy fuerte que hemos hecho con las uñas dentro de lo que tiene que ver el Parlamento de los Estados Unidos, dentro del Congreso y el Senado. Hemos estado en Chile, sabes que tenemos participación en Chile y en Bogotá. Prácticamente en todos los países del Caribe donde tenemos algún tipo de representación, que son más de 18 países, hemos llevado el mensaje de la violación de los derechos humanos. Nos hemos encontrado con diferentes tipos de gobierno, con gobiernos de izquierda, con gobiernos de derecha, centro izquierda, y verdaderamente no llevamos un mensaje político a ninguno de esos países. Yo creo que independientemente de la inclinación política que tengan esos países, siempre hay un sitio donde nos encontramos y es en la violación de los derechos humanos. No importa si tú eres demócrata, si eres republicano, si eres de izquierda o de derecha, la violación de los derechos humanos es algo que hoy en día, en el siglo XXI, no se puede aceptar. Y ese es el trabajo que hemos hecho. Hemos llevado el mensaje de lo que está sucediendo en Venezuela con la violación de los derechos humanos y buscando el apoyo político de esos países para que en estos encuentros internacionales se pueda poner presión al gobierno de Maduro para que detenga de una vez la violación de los derechos humanos y que abra los espacios para que en Venezuela exista una verdadera democracia, comenzando por unas elecciones libres, unas elecciones donde no sientas presión por parte del gobierno o de un empleador que tú tengas que viva de la parte del gobierno para que tengas una tendencia hacia algo que independientemente te guste o no, tengas que hacerlo. De nuevo, entendemos, hay mucha gente que, y he estado monitoreando algunos de los mensajes que llegan, que dicen, bueno, pero es que Chávez no es Maduro, Maduro no es Chávez. Yo quiero que la gente entienda que esa campaña que el gobierno creó, donde decía que Maduro era el hijo de Chávez, es así. Porque Chávez comenzó un proceso irreversible de llevar a Venezuela a una independencia internacional y a controlar a todos los empresarios y a todo lo que tiene que ver con la producción del país para poder cobrarle a la gente con votos. Y Maduro, ineficiente como es, ha llevado al país hacia ese mismo camino, pero mucho más acelerado, porque no tiene la capacidad ni el carisma que tenía Chávez. Cuando ustedes en las instancias internacionales, Pedro, hablan de elecciones, sabiendo los resultados que se pueden esperar con un Consejo Nacional Electoral, como tú bien lo dijiste, a partir de cierto momento de la historia en adelante, totalmente controlado por el chavismo. En esas instancias internacionales, ¿qué les dicen a ustedes sobre las elecciones en Venezuela? ¿Son útiles? ¿Son necesarias? ¿Hay que ir? ¿No hay que ir? En las elecciones en Venezuela, una de las cosas que nosotros estamos luchando por muchos años es tener la capacidad de pensar distinto. Tener la capacidad de que si no me gusta algo, yo lo puedo decir. O si algo me parece, yo lo puedo decir. Ahorita en estos momentos hay una discusión bastante complicada en el país, internamente en la oposición y hasta en los mismos chavistas, donde se habla de que las elecciones deberían o no deberían de ser. ¿Por qué nosotros vamos a unas elecciones y sabemos que nos las van a robar? ¿Okay? Y eso es un tema bastante importante. Yo no puedo criticar a las personas que dicen vamos a elecciones, ni tampoco voy a criticar a las personas que dicen no vayamos a elecciones. Yo me remonto, digamos, a lo que pasaría. Y para eso me voy al pasado. ¿Qué pasó cuando nosotros decidimos no ir a elecciones parlamentarias en el Parlamento venezolano? ¿Qué pasó? Nosotros perdimos todos los espacios habidos y se implantó una asamblea chavista que destruyó al país. Eso fue lo que sucedió. Ahora yo me pregunto, nosotros queremos lo mismo. Yo no quiero lo mismo. Ahora, vamos a llamar a que en Venezuela existe un fraude, de que el gobierno va a crear un fraude. Lo más seguro es que haya fraude. Es lo más seguro. ¿Por qué? Porque ha venido todo un proceso fraudulento por el control que tienen no solamente del CNE, sino del proceso electoral. Cuando ellos utilizan el dinero del Estado para promover un solo camino, que es el de ellos están convirtiendo en un fraude electoral. Pero yo no puedo decir que hay un fraude electoral, ni puedo luchar por recuperar la democracia si ese fraude no existe. Entonces digamos, bueno, nosotros vamos a elecciones y nos vamos a preparar. Necesitamos que se cometa el crimen para poder combatirlo. Si lo pones de esa manera, yo diría que sí. Pero ¿qué pasa? Nosotros en las elecciones, en las primeras elecciones con Capriles... Ya se ha cometido el crimen varias veces. Correcto. Nosotros en esa... ¿Y cómo ha terminado el gobierno? Porque si tú me dices que el gobierno hoy en día está igual
posicionado como estaba antes de las primeras elecciones de Capriles, sabemos que no es así. No, está en el poder. Y el gobierno está en el poder, pero está debilitado. Con unos niveles de represión que deberían significar eso. Exactamente, eso es lo que tiene que llegar. Okay. El gobierno antes de las primeras elecciones de Capriles y el gobierno que existe hoy en día en Venezuela es un gobierno totalmente debilitado. Es un gobierno que internacionalmente se reconoce como forajido. Es un gobierno que no tiene el apoyo popular que existía. ¿Y por qué pasó eso? Pero ¿por qué no cae? ¿Cuál es el empujoncito que falta para poderlo sustituir? Yo no creo que es un empujón. Yo no lo veo como un empujón. En Venezuela, la política no es una foto. No es una foto que tú tienes guindada en una pared que tú dices, así es la política y así se va a quedar. Okay. La política es pragmática, varía, cambia, es dinámica. El gobierno hoy no es el mismo gobierno que existió. Si tú me dices a mí, nosotros cuando planteamos el hecho de la salida, que tú me dices cuál es el empujoncito que falta, yo creo que ese empujón se planteó en febrero y se venía trabajando, que fue lo que se llamó la salida. ¿Qué era en realidad la salida? La salida era la manera constitucional que nosotros podíamos salir del desastre que había presentado Maduro como gobierno. ¿Qué presentamos nosotros? Bueno, nosotros presentamos lo que era la constituyente. Presentamos lo que se percibía dentro de la Constitución como era la renuncia del presidente o una asamblea constituyente. Nosotros presentamos esas salidas. ¿Y qué hacíamos nosotros? Bueno, ir a diferentes partes del país a mostrar la salida constitucional y pacífica que nos daba la Constitución para salir del gobierno de Maduro. Ese es el camino. Por eso Leopoldo está preso hoy, porque presentó lo que verdaderamente era la salida de este gobierno. Y era preguntarle a la gente, estas son las opciones, ¿cuál tú crees que es la mejor opción? ¿Cuáles eran las opciones? Esas eran las opciones. O era un revocatorio, la constituyente o la renuncia del presidente. La gente nos decía, la renuncia del presidente es una locura, él no va a renunciar. Bueno, claro. De repente hoy no es una opción, pero mañana no sabemos. En el 2013 nos decían que Chávez era eterno. ¿Y qué pasó? Entonces, como te digo, no es una foto guindada en la pared. Es pragmática. Nosotros no sabemos si Maduro mañana renuncia. O sea, no se sabe. Por eso no tienes que dejar de plantearlo. Tienes que plantearlo. Que no sea la salida más corta que podamos encontrar en estos momentos. No es, pero existe esa posibilidad de esa salida. Entonces, ¿qué pasa qué veo yo con estas elecciones, ¿no? Y qué es lo que nosotros en las primeras elecciones con Capriles estábamos seguros que íbamos a ganar. Y por estar seguros que íbamos a ganar, no nos preparamos para perder. Y por eso nos barrieron en las elecciones después de gobernadores. En las segundas elecciones con Capriles, nosotros no nos preparamos para perder. Y por eso no supimos defender el voto y habíamos ganado. Entonces yo creo que esto ha sido un proceso de aprendizaje, Paul. Yo creo que hemos llegado y estamos en un punto irreversible donde Venezuela se va a plantear un cambio. Y es un cambio político. El gobierno hoy no es el mismo gobierno, independientemente de que el CNE sea parte del gobierno. Pero está debilitado y yo creo que esta es la oportunidad, a través de estas elecciones parlamentarias, para demostrarle al gobierno de que el gobierno no tiene otra salida, sino que permitir una apertura para unas elecciones verdaderas para llevar a Venezuela hacia lo que se merece, que es un mejor futuro. Pero con el cambio que viene, teóricamente van a cambiar los circuitos electorales, van a hacer que con un 30% de los votos o un 25% de los votos ellos sigan teniendo el 60% de la Asamblea Nacional. ¿Hasta dónde eso es un triunfo directo? ¿Y cómo proyectar eso hacia una elección presidencial, por ejemplo, si se llegase a eso? Bueno, pero fíjate tú mismo me lo estás diciendo, un 20% va a tomar el control del poder. Ajá. No existe en el mundo un país que sea controlado por un 20% solamente. Si el 80% del país no está de acuerdo con el gobierno, independientemente de las elecciones que tú hagas, ese gobierno tiene que cambiar. Y debe cambiar, porque no representa a la mayoría. Si nosotros vamos a unas elecciones y nosotros demostramos que somos mayoría, como lo hicimos, que por algunas circunstancias pues no se capitalizó ahí, pero si en este momento nosotros vamos a unas elecciones y demostramos que somos una gran mayoría, independientemente de lo que el gobierno haga, el gobierno tiene que cambiar. ¿Cómo demostrar que esa oposición que quiere un nuevo país, una nueva forma de vida abrazada total y completamente a la democracia, cómo demostrarlo? ¿Cómo hacer que, en primer lugar, se derrote la abstención, que es el primer gran enemigo que podemos tener por la desidia o por la desilusión que también tiene la gente?
inclusive muchas veces hasta por no sentirse representado. ¿Cómo derrotar eso? ¿Cómo hacer que realmente la gente vaya a las urnas y que vaya sabiendo que nos van a trampear y que nos van a fregar y que sí, el CNE es de ellos y que van a votar 50 personas de ellos y van a sacar 800.000 millones de votos y ellos van a tener el 70% de la asamblea y nosotros no? ¿Cómo hacer para que por sobre eso que sabemos que es lo que va a ocurrir, o es lo que debería ocurrir porque es lo que se ha mostrado siempre, cómo hacer para que la gente participe y comprenda ese significado? Hay quienes de tabla y de tablazo te dicen, yo no voy a votar porque esa es una ridiculez. Bueno, pero fíjate tú que, así como tú lo dices, hay un porcentaje, ¿no? Ese mismo porcentaje también está del otro lado. Ajá. Yo creo que hay más venezolanos que creyeron en el proyecto que se les vendió por estos 15 años, desilusionados, que no van a participar y que no van a ser parte de esto que la misma oposición. Porque la oposición, independientemente de todo... ¿Y van a ir a votar por la oposición? Yo no creo. Yo no creo que esos venezolanos que creyeron en ese modelo hoy en día se identifiquen con la oposición. Y no es porque la oposición no tenga verdaderamente una presencia o tenga un plan, es simplemente porque no hay manera de llegarle a esos venezolanos. Yo creo que lo que más le preocupa hoy en día al gobierno es la abstención de la parte de los que anteriormente apoyaban a este gobierno. ¿Por qué? Porque no hay manera, fíjate tú, Paul, aunque no le estemos llegando a esa gente está viviendo hoy en día la situación que sucede en Venezuela. Claro. Cuando salen a la calle, cuando se encuentran que hay un familiar o un amigo que fue asesinado, cuando van a la calle a hacer colas y no consiguen nada, cuando tratan de buscar algún producto principal, pañales, leche para sus hijos, medicinas, cuando van a un hospital, ellos hoy en día se dan cuenta de que la situación en Venezuela no es lo que era antes. Y entonces, independientemente de que no podamos llegarle a esos venezolanos, porque existe una pared que el gobierno construyó y un mensaje muy fuerte hacia ellos, ellos viven hoy en día ese país. Ahora, que no es lo que ellos esperaban. Te quiero preguntar algo. Hasta hace un tiempo atrás, bueno, nosotros salimos de la otra estación, salimos del aire y nos conservamos fuera más o menos por término de 2 años. Coincidente con el fallecimiento de Chávez, porque así lo dijimos, cuando se muere Chávez o cuando esto termine, cuando Chávez ya no esté en el poder, ya no tiene sentido que nosotros sigamos, y bueno, porque pensábamos que no se podía poner la cosa peor. Siempre se puede poner peor. Ese es el gran aprendizaje que obtuvimos en el transcurso de estos 2 años. Pero hace 2 años y medio, por decirte, o 3 años atrás, por ejemplo, por decirte un nombre, el señor Giordani era un elemento criticado al 100% por su obra dentro del gobierno como ministro. Era un tipo realmente maltratado porque que los resultados que ofrecía y las mentiras que decía y las brutalidades que publicaba eran francamente dignas de burla. Resulta que ahora él, porque él no es madurista, él es chavista, le ha tirado buenas críticas al régimen de Maduro, porque en realidad si eso era malo, esto es peor. Pero entonces ahora resulta que Giordani es bueno. Tenemos que olvidarnos de todas las cosas que nos trajeron hasta esto y decir, bueno, él es chavista y él está también pues siendo afectado, y como él muchísimas otras personas que han tenido mucha de la responsabilidad de lo que está pasando en nuestro país. Tenemos que ir así con la nariz tapada y decir, bueno, vamos a calárnoslo nada más por salir de esto. ¿Cómo decirle a la gente eso? Bueno, yo no sé de quién es esa agenda. Yo sé que la agenda de que si es bueno o es malo no es de nosotros, ¿no? Uh-huh. De Giordani. Yo creo que ahí se aplica el enemigo de tu enemigo es tu amigo, ¿no? Tu mejor amigo. Uh-huh. Sabemos que es un corrupto. Sabemos que las medidas que él presentó llevaron al país a donde se encuentra en estos momentos. Uh-huh. Yo creo que tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Yo diría, y hay una gran confusión. Maduro se hace pasar por bruto. Él mismo lo dijo. Yo soy bruto y dice unas barbaridades y de repente sí lo es. Yo lo que digo es que tenemos que irnos un poco hacia la historia, ¿no? Y ahora que hablas de Giordani, él comenzó el poder y se echó a Giordani, ya no está ahí. Uh-huh. El hombre fuerte militar, el hombre fuerte que controlaba el interior de Torres, también. Uh-huh. El contrincante más importante que se presentó a comienzo del año pasado, Leopoldo López, está preso. Uh-huh. Daniel Ceballos está preso. María Corina ya no es diputada. Ramírez está fuera también. Ramírez, el hombre fuerte de PDVSA, está fuera. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que aprender a saber medir al contrincante, ¿no? Porque si fuera tan bruto, no se hubiese echado a todos estos chavistas importantes que Chávez mantuvo durante tantos años, al pico, como decimos en Venezuela, y seguiría ahí. Y ahí sigue.
Tenemos que aprender a medir eso, ¿no? Puso su tribu. Este está poniendo su tribu. Pero Ajá. fue capaz de sustituir a todos estos hombres fuertes, Ajá. menos algunos que son guabinos, como sabemos José Vicente Rangel, y sabemos el control que tiene Diosdado Cabello, y sobre todo por esas acusaciones importantes que tiene de ser el jefe de los narcocarteles que Sí. operan en Venezuela. Sí. Entonces sabemos que tiene cierto poder ahí, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a medirlo. Y el mensaje, y quiero retomar ese mensaje que estaba hablando Paul, sobre todo del hecho de cómo nosotros podemos sobrevivir unas elecciones y cómo podemos cambiar a Venezuela. Yo creo que todos los venezolanos tenemos que entender que independientemente que hayan sido chavistas, que sean maduristas o que sean de oposición, seguimos siendo todos venezolanos. Y lo importante, yo creo que es que exista una discusión entre venezolanos sana, donde se diga, ok, tú puedes tener dentro de tu cerebro todo un mensaje que te han creado por los últimos 15 años, pero ¿dónde estás? O sea, ¿qué tienes? ¿Qué posibilidades tienes de verdaderamente tener una familia y tener prosperidad en Venezuela? Y ese venezolano hay que llegarle, porque así como ellos creyeron en Chávez, hoy en día están desilusionados. Y aunque la oposición pueda presentar todo un plan para sacar a Venezuela adelante, no tenemos capacidad, sino nosotros mismos los venezolanos, de llegarles a ellos. Y de dejarles entender de que existe un cogollo delincuente, corrupto, un narcogobierno que controla el país, que no es la mayoría. Y que tienen todo un trabajo y un aparataje a través de los medios de comunicación, el venezolano de televisión, todos los canales que han comprado, todos los periódicos que han comprado, todas las radios que han comprado, para hacerle entender al venezolano que hay otra Venezuela, que no es la Venezuela que viven. Aunque el venezolano hoy en día se está dando cuenta en la calle de que la Venezuela que existe no es la Venezuela que le vendieron. Y eso es importante, que nosotros logramos ese encuentro. Si nosotros no logramos ese encuentro con ese venezolano que creyó en ese proyecto, que hoy en día se siente desilusionado, no vamos a salir de esta. Independientemente de las elecciones que vengan, no vamos a salir de esto. Independientemente de que logren liberar a los presos políticos, independientemente de que Venezuela consiga o no consiga la manera de surgir, nosotros no vamos a salir de esta si no nos unificamos como venezolanos. Y tenemos que llegarles a esos venezolanos. ¿Qué siente Voluntad Popular, por ejemplo, cuando recibe o cuando lee o cuando tú, como miembro de Voluntad Popular internacional o nacional, como hombre importante dentro de la estructura de Voluntad Popular, cuando lees declaraciones como las de Falcón con respecto a esta diferencia con los Estados Unidos? Bueno, ¿qué sientes yo tú creo con que eso? así como Henry Falcón y otros protagonistas que en su momento han sido, digamos, guabinos, como se decía en la política anterior, yo no sé cuál es la agenda, ni me interesa mucho la agenda de Henry Falcón, pero yo creo que ahí hay un pueblo que analiza y determina que se le cayó la careta. Recordemos que este era el jefe de campaña de Capriles. Correcto. Entonces, yo creo que por ahí podemos empezar a sacar conclusiones de dónde estamos y por qué estamos donde estamos. Es una campaña, yo creo que él se está uniendo a una campaña que el gobierno trata de llevar hacia todos los venezolanos, de que hay una injerencia y que hay un decreto que va a afectar a Venezuela. Hemos dado, Paul, yo creo que en el clavo con las sanciones. Si hay personas que hoy en día se ven afectadas por estas sanciones, son esos delincuentes que tienen familia, que tienen propiedades, que tienen vehículos dentro de los Estados Unidos, que hoy en día se ven que lo van a perder. Pongamos, por ejemplo, la fiscal general. Ella fue a Europa a presentar todo un caso donde ella decía que en Venezuela no existían violación de los derechos humanos. En un avión privado, con más de 18 personas de su familia, fueron a París y se quedaron en el Mandarín y disfrutaron de todos los beneficios de ese capitalismo de diferentes países en Europa. Eso no lo puede volver a hacer. Eso se acabó para ella y para su familia. ¿Por qué? Porque con el sueldo que ella gana no justifica lo que ella hizo en Europa. Claro. Y así como ella, hay una cantidad de operadores de todos estos delincuentes dentro de Estados Unidos, Canadá, Europa, Argentina, que hoy en día dicen, bueno, yo no quiero vivir en Venezuela independientemente del billete que yo me esté ganando. Muchas de esas personas tienen sus hijos estudiando afuera. Claro. Yo te puedo decir que en la Universidad de Miami, en el FIU, en Harvard, en Yale, hay hijos de chavistas enchufados estudiando. Y a través de estas sanciones, cuando estas personas no puedan comprobar, porque no van a poder, porque son unos delincuentes que se robaron el dinero, ¿de dónde sacaron ese dinero?
esos hijos se van a tener que ir. Y esa familia que compró casas y que compró carros se van a tener que ir porque se los van a quitar. En ese momento nosotros dimos en el clavo. Por eso es la reacción. La gente dice, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros internacionalmente? Mira lo que hemos hecho. Claro. Hemos hecho bastante, Sí, porque cómo les no. hemos dado donde más le duele Claro. a los delincuentes, que es en el bolsillo. Y se les notó. Pues la reacción es porque es porque se les nota. O sea, La eso es lo que se campaña les nota. brutal que Claro, existe claro. para voltear las sanciones hacia los delincuentes, hacia ese cogollo delincuente y a los violadores de derechos humanos que existe en Venezuela hoy, es algo que nunca yo había visto. ¿Y es por qué? Porque les duele. Porque Claro. les estamos dando donde más les duele, que es en el bolsillo. Dirían, bueno, después de 15 años robándome esta plata, van a venir estos gringos y me la van a quitar. Estos canadienses, estos europeos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas allá para Venezuela? Donde sabes que no existe seguridad. Donde tú creaste un sistema corrupto. Donde no hay verdaderamente división de poderes. Donde tú no puedes disfrutar verdaderamente del país porque lo quebraste para llevarte ese dinero al exterior. Y yo creo que tenemos que seguir en esa. No podemos parar. Independientemente de lo que ellos digan. Tenemos que seguir porque le estamos dando donde más le duele. Y es en el bolsillo. ¿Cómo ves el futuro inmediato, el corto plazo para Venezuela? Yo creo que Dentro nosotros, del país. ahorita, concentrándonos en las elecciones parlamentarias, yo creo que, y hemos comprobado que aunque existen diferencias dentro de la mesa de la unidad, que es normal. O sea, la gente dice, bueno, pero la mesa de la unidad está peleada, hay diferencias, no se ponen de acuerdo. Eso es democracia. Porque si nosotros vamos a todos a pensar distinto, igual vamos a poner una camisa roja y salimos de esto una En vez. las pues. redes sociales gente le tira muy duro Claro. a la mesa de la unidad. Pero la gente no entiende que qué es lo que estamos buscando nosotros. Nosotros buscamos la pluralidad. Queremos encontrarnos. Ahora bien, si tú piensas, y nosotros hemos tenido discusiones, tanto representantes de los partidos internacionales como discusiones internas dentro de Venezuela, nosotros tenemos más puntos de encuentro que en puntos de desacuerdo. Y no tenemos que concentrarnos en esos puntos de encuentro. Y la historia nos ha comprobado que somos buenos a eso. Independientemente de que existan diferencias, que es normal. La gente no puede ver que hayan diferencias dentro de la mesa de la unidad como algo malo. Es normal, porque es lo que nosotros buscamos, que existan diferencias, pero que encontremos los puntos donde podamos trabajar juntos. Y eso es normal. Nosotros lo hicimos con las elecciones de Capriles, las primeras elecciones. Voluntad Popular presentó una propuesta de que tenía que existir una tarjeta única. Bueno, eso era terrible. No podía ser, que eso era una locura. ¿Y cómo terminó? Con una tarjeta única. ¿Y cómo fueron los resultados? Mejor de lo que esperábamos. Entonces, es normal que existan diferencias dentro de los partidos en la mesa de la unidad. De hecho, Leopoldo López tuvo un gesto muy interesante en las primarias de entregar su apoyo directamente a Enrique Capriles para facilitar esa ese primaria, proceso. y para facilitarlo y para que de una vez el camino estuviese claro hacia dónde tenía que ir. Claro, si nosotros vamos a tener todos una Eso fue línea y Leopoldo, todo un sí. mensaje y no vamos a tener diferencias, entonces nos ponemos una camisa roja. Sí. Y empezamos todos a trabajar por lo mismo, pues. Entonces, existen diferencias. Que el gobierno tenga una campaña en contra de la mesa de la unidad o en contra de la unidad, diciendo de que está destruida porque hay diferencias. Bueno, porque es que ellos no saben lo que es diferencia, porque ellos solamente tienen una manera de pensar. Y si piensas distinto, eres el enemigo. Entonces, sí existen diferencias. Dentro de la mesa de la unidad, dentro de la unidad existen diferencias. Hay personas que piensan que no debería haber elecciones, hay personas que dicen que sí vamos a elecciones, hay personas que dicen que hay una manera de hacerlo, hay otra. Eso es normal. Ya. Lo importante es lo que históricamente hemos comprobado, que es que en la chiquita nosotros logramos unificarnos y llevar un mensaje y colectar la mayor cantidad de personas que piensen distinto para buscar un cambio en Venezuela. Y eso lo hemos logrado y estoy convencido de que va a suceder ahorita en las parlamentarias. No es insano lo que está ocurriendo dentro de la mesa de la unidad. No me parece, a mí no me parece. Que el gobierno lo venda así y que tú lo percibas de esa manera es otra cosa. Pero tú no puedes tener un grupo de partidos políticos, con diferentes personas de diferentes eras, que tienen una manera de pensar distinto y pensar que te vas a sentar en una mesa y no va a haber diferencias. Incluso a pesar de las declaraciones del señor Falcón. Absolutamente. Él tiene todo el derecho de pensar la manera como piensa. Y eso es lo que hemos perdido, la capacidad de aceptar. Si Falcón piensa de esa manera, yo no lo puedo ver como enemigo. Esa es la manera de él pensar. Que yo no estoy de acuerdo con él, yo no voy a decir que es malo. Esa es su agenda. La gente que piense que esa es su agenda y lo siga, allá la gente que lo siga. Pero yo no puedo pensar que eso es malo, Paul. No puedo pensar que está equivocado, porque esa es su manera de pensar. No porque yo piense distinto a él, quiere decir que él está equivocado y es mi enemigo. Pero ese Esa es un es su manera de pensar. Ese es un gran ejercicio de democracia en un periodo de no democracia. Y eso es lo que buscamos. Fíjate tú, yo recuerdo mucho el vestido. Ajá. Se creó todo un tema
en las redes acerca del vestido. Que Sí, si el claro. vestido era blanco, que si era, Claro. que si era dorado, que si era azul, que si era negro. Y todo el mundo lo veía distinto. Había gente que lo veía blanco y había gente que lo veía azul. Ujú. Y te sentabas al lado de una persona viendo la pantalla y una persona lo veía azul y una persona lo veía blanco. Y todo el mundo se enfocó en que el vestido tenía diferente color y tenía la discusión que era un color, pero todos coincidimos que era un vestido. Ujú. Y eso es lo que tenemos nosotros que ver dentro de lo que tiene que ver con Venezuela. Bueno, pues hay unas personas que piensan roja, hay unas personas que piensan amarillo, otros piensan azul, otros piensan naranja. Todos Pero tenemos que todos caber. tenemos el derecho a pensar. Y tenemos que caber. Ahora, lo que no se respeta en Venezuela es lo que piensa la mayoría. Mm. Y ahí es donde tenemos que encontrarnos. Lo que piensa la mayoría es ese punto común que tú dices, ¿no? Todas Es el esas, vestido. esas coincidencias. Es un que- vestido, independientemente de que sea blanco o sea azul. Tenemos que coincidir que es un vestido y tenemos que coincidir de que cada quien lo ve distinto. Y no por eso tú estás equivocado. Tú lo ves de una manera, pero nadie decía que estabas equivocado. ¿Por qué? Porque había una gran mayoría que lo veía de una manera u otra. Entonces, ¿qué pienso yo? ¿Y qué es lo que digo? Bueno, si Henry Falcón decide que la manera que él debería de aportar a lo que sucede en Venezuela es apoyar a Maduro en cuanto a lo que tiene que ver con las sanciones, yo no lo veo como un enemigo. Yo no lo veo como que él está equivocado. Simplemente no estoy de acuerdo con él. Y eso es lo que hemos perdido los venezolanos. Porque eso existía antes y eso nos lo robaron. El hecho de que yo acepte lo que Henry Falcón piense, que yo no esté de acuerdo, que hay una gran mayoría que no está de acuerdo con él. Bueno, eso es aceptable, eso no es democracia. Nosotros no buscamos la pluralidad. Nosotros no queremos ser personas que podamos pensar, identificarnos distintos a los demás. Si yo estoy buscando eso para Venezuela, yo no puedo criticar a Henry Falcón. Yo puedo decir que no estoy de acuerdo con él, pero yo no puedo decir que él está equivocado, Pero porque él- esa es su manera de pensar. Pero el hecho de no actuar en bloque ante un aparato que sí actúa en bloque para atropellar no nos hace débiles. Yo creo que nosotros tenemos un bloque. Lo que pasa es que no se ve. Lo que pasa es que ese bloque está bloqueado. Así como valga la redundancia. Yo te digo, ¿cuántas personas crees tú que hoy en día no se identifican con Henry Falcón? Que no se identifica. Con ese mensaje que él está llevando. No lo sé. Yo creo que una gran mayoría Una gran no se mayoría, identifica. claro, claro. No se identifica. Hay una porción de los venezolanos que sí. En nosotros está aceptar a esa gente que que está de acuerdo con él, aunque yo no esté de acuerdo con ellos. Lo que no aceptamos y lo que yo no acepto es que no se respete la mayoría, no se respete la voluntad popular. Si Henry Falcón piensa de esa manera, bueno, yo lo respeto. Y yo por eso no voy a decir que él es mi enemigo, él es un venezolano más, así piensa distinto a mí. Sí. Pero la mayoría no se respeta. Sí. La situación que se presenta hoy y el tema que existe en Venezuela hoy es que la mayoría es tan abrumadora que el gobierno no haya cómo controlarla y por eso vemos la represión. Lo que pasa es que cuando yo no acepto algo, lo discuto, no me parece bien, bueno, está bien, voy y lo digo, o me quedo callado, o lo expreso, y ya. Pero cuando del otro lado algo no les parece bien, van con una bala, con una pistola, con una declaración agresiva, como que las balas le entran por la cabeza a los opositores y las tienen vacías, ese tipo de cosas. O sea, ¿cómo defendernos de esa cosa tan desmedida que hay? Porque nosotros estamos actuando como demócratas, pero no hay democracia. Yo no estoy de acuerdo, Pedro, no estoy de acuerdo contigo, pero no por eso yo te voy ni a disparar, ni te voy a sacar a patadas de aquí, ni te voy a insultar, ni te voy a faltar respeto, ni te voy a agredir, ni te voy a golpear. Pero si algo dices tú en contra de, o ni siquiera en contra, de no estar de acuerdo con, vas preso. 30 años por pecho. Porque es un gobierno 4 balazos, delincuente. no sé qué. Porque es un gobierno delincuente. Es una barbarie. En Venezuela no hay democracia. Ajá, no Una de la las hay. cosas, yo recuerdo hace muchos años, y hace muchos años, te estoy diciendo, hace 3, 4 años atrás, yo decía, en Venezuela existe una dictadura. Y hay mucha gente que me criticaba, me decía, no, en Venezuela lo que hay es una democracia enferma. Tú no tienes idea de la cantidad de nombres que yo escuché. Sí. Una democracia débil, una democracia enferma, una democracia en transición, hasta que por fin el día de hoy se dice que hay una dictadura. ¿Pero qué es la dictadura? Bueno, es un grupo de personas que dictan. Ahí no se elige, ahí se dicta. ¿Y por qué ellos tienen la capacidad? Porque controlan las armas y controlan el dinero. Ellos dicen que la oposición les monta un golpe de Estado. Bueno, los golpes de Estado en todas las instancias se dan a través de los cuerpos militares. La oposición no tiene como dar un golpe de Estado. La oposición no tiene armas, no tiene dinero. Claro. ¿Quiénes dan los golpes de Estado si no son los militares? Claro. ¿Quiénes controlan los militares hoy en día en Venezuela? Ellos no dicen que la mayoría de los militares están con ellos. Entonces imagínate ese discurso, ¿no? Los militares, cívico-militar, están con el proceso, con Chávez, con Maduro y todo el discurso que ellos se tienen montado. Pero se está planeando un golpe de Estado. ¿Y quiénes dan los golpes de Estado si no son los militares? Entonces, ahí ese discurso es lo que hay que llevarle a la gente. Pero es un tema comunicacional. Es un tema donde tú le dices, bueno, mira, vale, ¿sabes qué? Henry, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo te respeto
lo que tú piensas. Y la mayoría no está de acuerdo contigo. Si esa es tu agenda, pues llévala. Si la mayoría te respeta, pues hay que respetarla. Pero yo estoy convencido que la mayoría no cree lo que él cree. A nosotros desde que comenzamos en este camino, que fue por allá por el año 2003, cuando nos atrevimos a decir por primera vez que esto ya estaba muy chiquito, estaba muy pequeño. Cuando yo me imagino, ¿no? Así que yo recién comenzaba a afeitarme cuando eso. Nos trataron de ambos lados, de todos los lados, de todo el espectro de Venezuela, nos trataron de desquiciados, de apátridas, de terroristas, de enfermos mentales. Es que nos hemos convertido en una sociedad violenta. Simplemente el hecho de que tú pienses distinto es justo y es necesario. Eso es suficiente para mí para declararte mi enemigo. Nosotros en la otra solo radio porque piensas distinto. Dijimos en el año 2003, cuando estábamos en la otra estación, esto es dictadura. Apátridas, desquiciados, enfermos mentales, ustedes son de los loquitos, eso de Miami, la cuestión, mira dónde estamos parados ahora. Yo tengo confianza, de verdad, en la sociedad venezolana. Yo estoy convencido de que los venezolanos vamos a encontrar un punto de encuentro. Yo estoy convencido de que los venezolanos vamos a despertar de lo que sucede. Yo creo que la calle hoy en Venezuela, a través de la peor crisis social, económica y política que hemos vivido en nuestra historia, desde la época de la independencia, nunca había sido tan mal como en estos momentos en Venezuela. Yo creo que los venezolanos están despertando. El hecho de que la gente no lo perciba es porque existe un bloqueo total en contra de eso. Pero todos los días hay manifestaciones en Venezuela. Todos los días la gente sale a la calle y el gobierno ya no tiene ni siquiera la capacidad económica de tapar esos huecos. Y yo creo que eso se va a manifestar en las parlamentarias. Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. No, por gracias a ti. Vamos a seguirte molestando. Seguro que sí, cuando tú quieras. Con nosotros. Cuando tú quieras. Vamos a hacer algo bien interesante, mis amigos. Luego de escuchar a Pedro, tenerlo con nosotros aquí en la Visión Internacional de Voluntad Popular, vamos a repetir para todos ustedes la conversación que tuvimos el día lunes, para quienes no tuvieran la oportunidad de escucharlos, con Carlos Vecchio, para redondear todo esto, para darle un círculo a esta, digamos, sesión que tiene que ver con Voluntad Popular, donde fíjense que hemos hablado mucho del país, mucho de los planes, de los deseos, de las ganas que hay sobre el país, y no realmente de sacarle punta a pobrecito Leopoldo, pobrecito Leopoldo, pobrecito Leopoldo, Leopoldo, pobrecito. Leopoldo está batallando está viviendo una batalla propia y está echándole un camión. ¿Cómo está? Sí, yo escucho a la gente. Bueno, nosotros por alguna manera, de una manera u otra, siempre tenemos contacto con Leopoldo. La gente que me indica, bueno, pero ¿por qué Leopoldo se entregó? ¿Por qué Leopoldo se entregó? Esa siempre es la pregunta, ¿no? Sí. ¿Y cuándo sale Leopoldo? Yo creo que es importante que la gente sepa que Leopoldo no se entregó. Leopoldo dio la cara y fue detenido por este gobierno delincuente. Claro. Y así sucedió. Y Leopoldo hoy en día, tú consigues la manera de sacarlo y Leopoldo se vuelve otra vez a presentar, a dar la cara, así vuelve otra vez preso porque ese es Leopoldo. No hay manera de que Leopoldo se le pueda convencer de que la solución no está en Venezuela. Él no se va a ir de Venezuela, va a estar ahí y va a estar luchando siempre, y por eso está detenido. Porque para el gobierno, Leopoldo es el símbolo del cambio y por eso está donde está. Efectivamente. Nos volvemos a encontrar en una nueva oportunidad, Pedro. Seguro Muchísimas que sí, gracias, hermano, de verdad, por habernos acompañado. Estamos aquí, mis amigos, en Lleve Noticias. Vamos a compartir con todos ustedes. Pedro se retira, ahí está delante de las cámaras. Vamos a hacer un cambiecillo aquí para que no se vea esa parte ya se fue raudo y veloz. Hasta luego. Bueno, aquí nos dejó abandonados. Mis amigos, antes de dejarlos con esta segunda parte que vamos a presentar, que es la conversación con Carlos Vecchio el día lunes, debo comentarles que estamos siendo retransmitidos por los amigos de Dollar Today, @DollarToday, www.dollartoday. Ellos están con nosotros en la transmisión. Muchísimas gracias, de verdad. También quiero agradecer a quienes se han integrado con nosotros en términos de apoyo publicitario, a la gente de EB5 Alert, EB5 Alert, así se llama. Usted quiere venirse a los Estados Unidos de forma legal, métase ahí, a través de una inversión, métase en EB, E de España, B de Bolivia, 5alert.com, y va a tener más información sobre esta posibilidad para que usted tenga su green card rápidamente. Y también JLB Enterprise. Ellos están en la página www.jlbbusiness.com.
páginas web, desarrollo de páginas web, desarrollos comerciales, respaldos, asesorías, todo lo que usted necesita saber para establecer probablemente un negocio aquí en los Estados Unidos, o si ya lo tiene, para tener mejores resultados. También todo lo que tiene que ver con marketing y publicidad, advertising, usted lo logra, lo consigue en JLB Enterprises. La página web JLB, J de Javier, L de Lima, V de Venezuela, business.com. Ahora nos vamos a ir pues inmediatamente a transmitir para todos ustedes la entrevista con Carlos Vecchio que tuvimos el día lunes, para quienes no la escucharon y puedan cerrar el círculo de lo que acabamos de conversar con Pedro Vázquez. Les comento, antes de despedirnos, oye, que me estoy viendo por la pantalla y como que estoy despeinado, como que si hubiera habido viento aquí. Déjenme ponerme, bueno, bonito no, porque aquí no hay cirujanos plásticos, pero por lo menos déjenme, ahí está mejor. Bueno, un poquito más presentable. Déjenme decirles que el doctor Ángel Monagas comienza el programa Juicio a la Noticia el día lunes 6 de abril. A partir de las 7 de la noche, hora de Miami, estará el doctor Ángel Monagas con el programa Juicio a la Noticia. Para todos los amigos que nos siguen, para todos los amigos zulianos que lo conocen perfectamente bien, el doctor Ángel Monagas desde Maracaibo, Estado Zulia, aquí en Lleve Noticias, a partir del lunes 6 de abril a las 7 de la noche, y luego inmediatamente pegadito pues venimos nosotros con de pie y de frente. Nos despedimos, los dejamos con Carlos Vecchio, cuídense mucho, feliz fin de semana. Nos volvemos a encontrar, por supuesto, el día lunes a partir de las 8 de la noche. Bye, bye. Así es, queridos amigos, damos inicio a De Pie y de Frente. Lunes 23 de marzo del año 2015, estamos juntos otra vez. Muchísimas gracias por acompañarnos, a todos ustedes quienes se encuentran ahí en la sintonía de Lleve Radio, ahora Lleve Noticias Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, por la oportunidad que nos dan de estar con todos ustedes, ahí donde quiera que se encuentren, a través de nuestra señal de video y nuestra señal de audio. Por